La personalidad autoritaria. 4. B. Técnicas clínicas. La entrevista se dividió de modo general en dos partes, una ideológica y otra clínico-genética. En la primera parte se trataba de incitar al sujeto a hablar, tan espontánea y libremente como pudiera, de varios grandes campos ideológicos: política, religión, minorías, ingresos y profesión, mientras que en el cuestionario el individuo se limitaba a los temas y al esquema tasado de respuestas que se le presentaban. En este caso, resultaba importante conocer qué temas planteaba de sí mismo y con qué grado de emoción se expresaba espontáneamente. Como indicamos antes, este material proporcionaba los medios para asegurar que el cuestionario, en sus versiones revisadas, representara con más o menos exactitud lo que la gente decía, los temas que tenían en mente y las formas de expresión que les surgían espontáneamente, además de ofrecer un catálogo válido de tendencias antidemocráticas. La entrevista abarcaba, por supuesto, una mayor variedad de asuntos que el cuestionario y permitía también una expresión de opiniones, actitudes y valores más elaborada y diferenciada. Aunque realizadas en principio para extraer del material de las entrevistas lo que parecía de mayor significación general y organizarlo para su inclusión en el cuestionario, sobraba material de las propias entrevistas que podía explotarse mediante estudios individuales de caso, análisis cualitativos y análisis puramente cuantitativos. La sección clínico-genética de la entrevista buscaba obtener, en primer lugar, más datos concretos para la situación actual de los sujetos y sobre su pasado de los que podrían sacarse del cuestionario. En segundo lugar, se trató de obtener la expresión más libre posible de los sentimientos personales, creencias, deseos y temores sobre uno mismo y su situación con referencia a temas como los padres, hermanos, amigos y relaciones sexuales. En tercer lugar, se buscaban las ideas del sujeto sobre su niñez y el medio en que se desarrolló. Las entrevistas se condujeron de manera que los materiales recogidos permitían inferencias sobre las capas más profundas de la personalidad. La técnica de la entrevista se describirá luego en detalle. Por ahora, basta decir que siguió las pautas generales de la entrevista psiquiátrica, basada en la teoría dinámica de la personalidad. El entrevistador se ayudaba de un guión exhaustivo de entrevista que sufrió diversas revisiones durante el estudio. A medida que la experiencia señalaba cuáles eran las cuestiones básicas más importantes y cuáles eran los medios más adecuados para conseguir material relacionado con ellas. El material de la entrevista se empleó para estimar ciertas variables comunes que formaban parte del marco teórico del estudio, pero no eran accesibles para otras técnicas. También se extrajo la principal base para los estudios de caso individuales, indagando las relaciones entre todos los factores significativos que operan en el individuo antidemocrático. 2. El test de apercepción temática es una conocida técnica proyectiva en la que se le presentan al sujeto una serie de imágenes dramáticas y se le pide que relate lo que ve en ellas. El material así reunido puede revelar en gran medida los deseos, conflictos y mecanismos de defensa subyacentes del sujeto. Se modificó la técnica ligeramente para adecuarla a nuestros objetivos. El material se analizó cuantitativamente en relación con variables psicológicas ampliamente extendidas en la población y que eran fáciles de relacionar con otras variables del estudio. También realizamos un análisis más centrado en variables de la personalidad más concretas de cada caso como parte de los estudios individuales de caso, considerando el material recogido aquí en estrecha relación con el de las entrevistas. Aunque diseñadas para abordar diferentes aspectos de la persona, las diversas técnicas estaban conceptualmente muy relacionadas. Todas permitían la cuantificación e interpretación en términos de variables que pertenecían a un sistema teórico unificado. Unas veces, dos técnicas ofrecían mediciones de las mismas variables y otras veces diferentes técnicas se centraban en diferentes variables. En el primer caso, una técnica era indicadora de la validez de la otra, mientras que en el segundo, la adecuación de la técnica podía calibrarse por su capacidad de producir mediciones que mantuvieran una relación significativa con todas las demás. Aunque se necesitaba cierta repetición para validar los resultados,
El principal objetivo era completar un marco de estudio amplio y conseguir la máxima amplitud de enfoque. El enfoque teórico requería, en cada caso, diseñar una técnica completamente nueva o adecuar una ya existente a nuestros propósitos. En principio, teníamos una concepción teórica de lo que debíamos medir y de las fuentes, que describiremos más adelante, lo que serviría para inspirar el cuestionario original y el guión preliminar de entrevista. A partir de aquí, cada técnica evolucionó a medida que el estudio avanzaba. Como cada una estaba diseñada específicamente para este estudio, pudimos cambiarlas a deseo a medida que mejorábamos nuestra comprensión del tema. Además, no teníamos la obligación de repetir un procedimiento sin modificaciones, con el único propósito de acumular datos comparativos, puesto que un objetivo importante del estudio era desarrollar y probar instrumentos eficaces para diagnosticar el fascismo potencial. Tal era el grado de interrelación entre las técnicas de lo que se aprendía de una de ellas podía aplicarse a la mejora de alguna otra. Así como las técnicas clínicas ofrecían ayuda para enriquecer las diferentes partes del cuestionario, los resultados cuantitativos reunidos indicaban aquello en lo que debíamos concentrarnos en la entrevista. Y así como el análisis de los datos de la escala sugerían la existencia de variables latentes que debían ser abordadas mediante técnicas proyectivas, las respuestas de las técnicas proyectivas sugerían ítems para su inclusión en las escalas. La evolución de las técnicas se manifestó a través tanto de ampliaciones como de reducciones de las mismas. Como ejemplo de las ampliaciones, podemos señalar el intento de incluir un número creciente de aspectos de la ideología antidemocrática en el cuadro que se iba formando, o el intento de explorar un número suficiente de aspectos de la personalidad potencialmente antidemocrática como para conseguir captarla en su totalidad. La reducción fue continua en los procedimientos cuantitativos, pues a medida que la claridad teórica permitía cierta reducción, podían demostrarse las mismas relaciones importantes con técnicas más concisas.